Bueno, pues buenas tardes. Iniciamos esta grabación de la sesión 6. Fíjate, Carlos, que la clase anterior, pues sí era la sesión 5 y yo me equivoqué, pero bueno, es más o menos lo mismo. Sesión 6 de investigar para argumentar en esta semana 3, ¿sale? Entonces vamos a iniciar ya. ¿Cómo están? ¿Qué tal su semana? ¿Cómo estuvo? Ahora fíjense que estoy, tuve que poner mm, subtítulos porque tenemos bueno, ustedes tienen una compañera que tiene un problema. Entonces, desde el primer día debí de haber hecho esto y pues se me fue, no lo dejé pasar. Así es que, pues ya por lo menos en estas 3 clases que quedan, pues mínimo tengamos los subtítulos, ¿sale? Lo bueno es que de pronto los videos también tienen subtítulo y entonces ya. Y las presentaciones pues también están así como que luego dicen ahí las características o las definiciones o todo esto, y entonces ya es mucho más fácil. Ay, no sé qué es aquí. Ahora no sé cómo es que no se ve la pantalla más grande, pero bueno. De tanto que le estuve moviendo. Audio, video. Registro de la reunión. Ajá. Bueno, pues ahora sí ya se bajó el tiempo. Para esta actividad, bueno, para iniciar la actividad, voy a pedirles de favor que puedan responder en el chat estas 3 preguntas. ¿Por qué la humanidad investiga? ¿Por qué les gusta investigar a los seres humanos? ¿O nos gusta investigar? ¿Y qué es lo que investiga? ¿Qué investigamos los seres humanos? ¿Y qué nos lleva a querer investigar? ¿Cuál será esa motivación que tenemos? ¿Se entiende? Quisiera ponerla más grande esta. ¿Ustedes cómo ven la presentación? ¿En grande o en chiquito? Porque como que la moví, no sé si la veo grande o chiquita. Pantalla completa. A ver. Se ve grande, por favor. Ah, ok, gracias. Gracias, porque yo no sé qué le estoy moviendo aquí, le he movido muchas cosas y ahí creo que ya la veo. Ok, entonces, en el chat, por favor, les voy a pedir que le voy a dar unos 3 minutitos y contestan con sus palabras por qué la humanidad investiga, qué lo lleva a investigar, qué nos lleva a querer investigar, y qué es eso que investigamos. ¿Sale? Apago micrófono.
Bueno, ya tenemos respuestas. Eunice dice, pienso que investigamos con la finalidad de aprender y de saber las respuestas a nuestras dudas, que investigamos todo aquello que no entendemos y las dudas que nos llevan a investigar. Muy bien. Carlos dice, la humanidad investiga por una necesidad fundamental, la de comprender, resolver y mejorar. Desde las preguntas más básicas sobre la naturaleza hasta los desafíos más complejos. La investigación es el motor del progreso. Uy, órale, muy bien. Ok, ¿por qué investigamos eso? ¿Cuál es la motivación? A ver, somos curiosos, exacto, por eso les pongo ese video de curiosamente, porque somos curiosos por naturaleza. Exactamente, muy bien. A ver si hay alguna otra respuesta. Ahí voy a prender mi cámara, que no le prendí. Bueno, aquí estoy ya. Ok. mm, a ver si hay alguna otra respuesta. ¿No? Bueno. Muy bien. Tenemos también otro ejercicio. Muchas gracias por esas respuestas. Fueron muy buenas. Ahora fíjense. Ya tenemos algo. Ahorita voy a dar explicación sobre este asunto de la investigación que nos va a llevar a tener ciertos conocimientos. Si ustedes me pueden decir ahí también en el chat, igual voy a dejar unos minutitos, ¿qué es un conocimiento científico? ¿Qué tipo de conocimientos identificas que no sean solamente científicos? ¿Qué diferencias encuentras entre los conocimientos científicos y los que no lo es? ¿Y qué nos aporta esto a nuestra vida cotidiana? Ok, entonces son una, dos, tres, son 4 preguntas. Uno es, ¿qué sería un conocimiento científico? Otro sería, ¿qué otros conocimientos hay o identificas? ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro en un conocimiento científico del que no es científico? Y esto que nos va a aportar a la vida cotidiana. Entonces, también de sus conocimientos, de lo que ustedes sepan, sus respuestas, por favor, para que pueda ayudar explicación. ¿Sale?
Ok, entonces tenemos que, dice Carlos. Oye, me fui muy arriba. A ver. Carlos dice, ¿qué es lo que investiga? La humanidad investiga prácticamente todo lo que existe desde las partículas más pequeñas hasta las galaxias más grandes. La curiosidad humana no tiene límites y eso refleja la vastedad de los campos de investigación. Muy bien. El conocimiento científico es un conjunto de los seres basados en la observación, la experimentación y el método científico que busca explicar fenómenos naturales. Existen diversos tipos de conocimiento científico, entre ellos el conocimiento empírico, que se basa en la experiencia directa, el conocimiento teórico, que se fundamenta en principios y leyes, y el conocimiento aplicado, que utiliza teorías para resolver problemas prácticos. Esta categoría permite abordar las ciencias. Muy bien, Carlos, muchas gracias. ¿Qué otros conocimientos, Eunice? Un conocimiento científico para mí es una investigación realizada a partir de una validación sobre algún tema que se tenga. Ya con un fundamento, identifico el conocimiento directo, indirecto, filosófico y literario. Ah, perfecto, muy bien, muy bien. Ahora, la última, que sería que, bueno, no es la última. ¿Qué diferencias se encuentran entre un conocimiento científico del que no lo es y qué nos aporta a la vida cotidiana? A ver, los espero. Ok, ya tenemos respuesta. Para mí, la principal diferencia entre conocimiento científico y el que no lo es radica en su método y rigor. El conocimiento científico se basa en la observación, la experimentación, la verificación, mientras que el conocimiento no científico puede ser subjetivo y anecdótico. Muy bien. El conocimiento científico nos aporta herramientas para entender el mundo, tomar decisiones informadas y resolver problemas cotidianos, mejorando así nuestra calidad de vida y formando un progreso social y tecnológico. Ok. Y Eunice dice, la diferencia de un conocimiento científico es que ya está validado o conformado o confirmado, y el que no lo es puede ser desde cualquier conocimiento que se tenga. Muchas gracias, chicos, por sus aportaciones. Bueno, ¿alguien de ustedes tiene hijos? Eunice o Carlos. Así, levante la mano, así como en el emoji, si tienen hijos. Ok. ¿De qué edad es tu hija o hijo, Eunice? Buenas tardes, Mateo. Ah, Carlos, también tienes hijo, hija. Ahí pongan, bueno, Mateo, ¿tú también tienes hijos? Escriban ahí de qué edades son.
Uy, Mateo ya abandonó la reunión. Bueno, de 16, Carlos, ya está grande. Bueno, no grande, pero sí. Tengo un niño de 6 años. Muy bien, Eunice, muchas gracias. Ya pueden bajar su manita. Perfecto. Bueno, les pregunto esto porque ustedes entonces, yo también tengo 2 hijos que están por allá atrás, bueno, por allá, no sé, en algún lugar están. Y ustedes recordarán que cuando eran bebés, cuando recién nacieron, que conocieron a sus hijos, eh, encontraron que el primer contacto con ellos, bueno, a lo mejor Carlos no, o sea, a lo mejor trata de recordar, pero probablemente este asunto sí puede ser como más materno, no sé, o sea, a lo mejor tú tratas de recordar que en un principio cuando eran recién nacidos ni siquiera sus ojitos podían enfocar, ¿no? O sea, es más, de recién nacidos se les van los ojitos. Y entonces el único contacto que tienen con el medio ambiente es con el olor de su mamá o con su cuidador, ¿no? O cuidadora. Si es que si es que ese bebé o cualquier otro bebé no tiene pues la posibilidad de tener a su madre cerca. Entonces, ese primer contacto con la realidad, bueno, va a tener y va a ejercer una serie de situaciones y conocimientos que le va a ir enfrentando esa nueva realidad que no es estando dentro de la pancita de mamá. Con los meses, el tacto va a ser ya una posibilidad de que puedan enfrentarse a esa nueva realidad, a ese mundo. Si tienen todas sus capacidades o se están desarrollando esas capacidades, entonces van a ser probablemente el que puedan tener puedan observar el mundo que les rodea. Bueno, aquí tengo que hacer una acotación. Y es la manera en cómo vamos enfrentando al mundo. Posteriormente, esa niña, ese niño, va a empezar a gatear y va a empezar a tener esa movilidad que le ayude a poder saber y conocer qué pasa a su alrededor, ¿no? Después, pues papá y mamá ahí en ese momento, o los cuidadores, ¿no? Tendrán que tener mucho cuidado, pues para que no se caiga de las escaleras, y ustedes recordarán, para que no se caiga de las escaleras, para que no meta los dedos a los enchufes, para que vaya observando, vaya bien. Entonces los papás pues ponen ciertas situaciones, ciertas cosas para que no se vayan a para que no tengan como esa situación de riesgo. Algunas ocasiones pues sí sufrirán riesgo. Yo les platico que una vez estaba en casa, tengo 2 hijos que se llevan muy poquito, entonces uno de ellos era muy pequeñito, apenas el más chiquito estaba empezando a caminar y tenía una persona que me ayudaba al quehacer. Tocan la puerta, yo bajo y le digo, espérame aquí, y ella no tiene cuidado en cerrar la reja de las escaleras, se baja detrás de mí y mi bebé se cae de las escaleras. ¡Ay, no! Hubieran visto, fue una situación muy complicada, digo, no le pasó nada, bendito Dios, pero al final, pues bueno, sí hubiera sido un riesgo muy fuerte si le hubiera pasado algo, ¿verdad? Entonces, es importante que podamos tener cuidado, pero además de todo, esa es la manera en como los niños también van empezando a conocer el mundo a través de los pasos, a través de caminar, a través de tocar.
Y esto entonces tiene que ver con los sentidos, ¿sale? Cuando una persona, un niño que se enfrenta como a otras sus situaciones o discapacidades, miren, hola, saluda, ¿cómo estás? Ya me vinieron a ver, ¿verdad? Entonces, cuando no me vayas a... Ay, bueno, entonces cuando un niño o una niña se enfrenta a diferentes situaciones como alguna discapacidad, puede ser que tenga que se hagan otras situaciones que sean muchísimo más complejas, ¿no? Espérenme tantito porque mi gato está quitando la luz del día. Ok. Y va a ser muy difícil o complicado o de manera diferente de poder enfrentar el mundo con estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, una discapacidad visual o una discapacidad auditiva. Tenía un alumno que tenía una discapacidad visual y entonces era pandemia y daba clase de geografía. Entonces, imagínense cómo tenía que tratar de ser totalmente descriptiva para poder decirle se llama Manuel, a Manuel, pues qué pasaba en la geografía, ¿no? Cuando la geografía es demasiado visual y bueno, también táctica, ¿no? De poderla tocar, pero al final de cuentas, pues era muy visual y mucho más estando en pandemia, pues a través de una pantalla como es en esta forma, era muy difícil. De tal manera que, bueno, pues igual estábamos en el mismo, casi en el mismo municipio y yo tenía que ir a su casa a tratar de ayudarle con mapas que tuvieran ciertos relieves y poderle ayudar a visualizar las coordenadas geográficas y una serie de cosas. Pero al final de cuentas, a lo que voy con todo esto es que al menos para mí, porque tal vez para él no era tan difícil, pero al menos para mí era muy complicado tratar de pensar en cómo decirle cómo eran los colores o cómo eran las mariposas o cómo eran las, no sé, o sea, qué forma pudiera tener una flor, una mariposa, una nube, etcétera, ¿no? Y entonces lo mismo pudiera ocurrir también con otra discapacidad. Bueno, entonces, ya después que van creciendo los niños y que ya van teniendo como más movilidad, entonces empieza la situación del habla. Y los padres o los cuidadores, pues es importante que les puedan hablar, ¿no? Les puedan ir diciendo las palabras, que esto también va en función de si tenemos una discapacidad como una discapacidad auditiva, también va a ser mucho más difícil porque cognitivamente tendríamos que pensar cómo poder asociar las palabras o el lenguaje con la realidad, ¿no? Entonces, de pronto puede ser que para cualquier persona que tiene como todas sus capacidades, hay que cambiar el sentido de las cosas para poder explicar de cierta manera a ayudar a las personas que tienen esta discapacidad, ¿no? Y voy a lo siguiente. Llegan a un punto los niños en que empiezan a preguntarse cosas, ¿no? Entonces esto es como dentro de los 3 a los 5 años y llenan a los papás con preguntas y a los maestros de por qué pasa esto y por qué lo otro y por qué aquello. Y bueno, pues hay un libro que de hecho ahorita acabo de encontrarlo, bueno, lo tenía aquí cerquita, que se llama Mi primer libro de los porqués. Y entonces justamente en este libro vienen como todas las preguntas que se pudieran hacer los niños. Yo, por ejemplo, le preguntaba a mi mamá cuando estaba yo creo que en preescolar, y le decía, ¿por qué
¿por qué no habla mi perro? ¿No? Yo decía, es que yo le voy a enseñar a hablar, mamá. Y entonces mi mamá decía, no, es que no puede. Y yo, pero sí, yo quiero que hable. Entonces, bueno, los niños así, ¿por qué no va a poder hablar? Yo quiero hablar con él. Y bueno, los niños son así y entonces empiezan a hacer una serie de preguntas. Lo mismo pasó, otra anécdota que tengo es que mi hijo que iba a pasar de sexto, no, iba a pasar de tercero de preescolar a primero de primaria, no alcanzaba a leer, o sea, no tenía todavía el desarrollo cognitivo para poder leer y entonces en el preescolar me, me decían con mucha angustia que cómo era posible que no iba a poder. Y yo sé que pues cada niño tiene un proceso, entonces no me preocupaba porque en primero de primaria podría perfectamente aprender a leer. Y lo que me decía una psicóloga era que le pusiera tarjetas en todos los muebles, con los nombres, entonces iba a asociar el nombre de la tarjeta con el objeto. Entonces, por ejemplo, era la silla, y estaba pegada en la silla, en la mesa, entonces toda la casa estaba llena de tarjetas, el cuadro, el refrigerador, la estufa, o sea, todo el cuarto, el juguete, el coche, así, las escaleras, en las escaleras puse numeraciones de números y de letras, de tal manera que el hijo menor pues aprendió a leer más rápido, ¿no? Obviamente, porque él todavía estaba como en primero o segundo de preescolar y él ya sabía leer. Precisamente por eso. Entonces, bueno, voy con todo esto porque aprendemos a investigar, aprendemos del mundo que nos rodea a partir primero de los sentidos, después de tener que hacernos preguntas, de tener que ver cómo resolver ciertas situaciones, cómo resolver ciertos aspectos de nuestra vida cotidiana para hacerla funcional, ¿no? Y esto nos ayuda a que, pues justo eso que estoy diciendo, poder resolver nuestra vida cotidiana. Los niños tienen una capacidad inmensa de poder investigar y de poder ser curiosos, ¿no? Curiosas por naturaleza, que a lo largo de nuestra vida se nos va escapando porque también tenemos otras situaciones y otros enfoques y en muchas ocasiones en las escuelas nos van diciendo cómo hacer las cosas que nos eliminan esta forma de poder observar lo que nos rodea. Y tal vez las escuelas sí, o tal vez las escuelas no, o tal vez los maestros sí, o tal vez los maestros no, pero lo que sí es un hecho es que en este momento de nuestra vida estamos teniendo, pues sí, mucha enajenación por parte de las redes sociales que de pronto evita que podamos tener estas preguntas o hacernos preguntas de cómo poder resolver tal o cual cosa, ¿no? Y más porque, pues bueno, hay mucha gente que sube cosas a las redes sociales, hay muchas muy buenas, hay otras que pues no tanto, pero lo que sí es un hecho es que, por ejemplo, la inteligencia artificial está desplazando nuestra forma de pensar, ¿no? O sea, no tendríamos que dejarle tanto a la inteligencia artificial cómo resolver nuestros asuntos porque nos estamos haciendo flojos. ¿Recuerden ustedes esa película de Wall-E? ¿Sí se acuerdan de la película de Wall-E? Ay, aquí tengo yo ajá, sí, tengo un comentario que no vi. Él dice, es de manera diferente, mi hijo tiene parálisis. Ay, ve, ya no vi.
cerebral infantil y una cuadraplegia. Es complicado. Claro, es muy complicado y sobre todo para poder, o sea, como tratar de poder cambiar, ¿no? Esa, o sea, nos tendríamos que o nos tenemos que hacer como más creativos tal vez como para poder apoyar, ¿verdad? Te entiendo muy bien. Gracias por tu comentario. Bueno, la película de Wall-E. Entonces, en la película de Wall-E, al final están en esa nave donde no están haciendo nada y todo se resuelve con un clic, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, no es que para allá vayamos, pero em, digo, no quiere decir que todo lo que tenga que ver con tecnología, por supuesto que no quiero decir eso, que todo lo que tenga que ver con tecnología es malo, al contrario, es muy bueno. Sin embargo, ¿qué tanto podemos nosotros poder desarrollar otras herramientas o qué tanto podemos desarrollar ciertas experiencias o situaciones que nos ayuden o que apoyen a tener, por ejemplo, una mejor calidad de vida, ¿no? Y que no sea que facilitar de tal manera que no pensemos o que le dejemos todo a la inteligencia artificial. Y esto iba, bueno, les estaba diciendo eso. Bueno, todo esto va entonces en función de que necesitamos sí tener como esa capacidad de poder tener la, la creatividad o de poder tener eh, la chispa, no sé cómo decirlo, para seguir teniendo, eh, para poder, ay, me hice bolas, para mejorar nuestra calidad de vida, pero seguirnos preguntando, ¿no? Tener ese pensamiento complejo que nos ayude a seguir preguntándonos cosas de la vida o reflexionando acerca de cómo mejorar mi entorno. A eso iba. Porque eso nos va a llevar a la investigación y la investigación nos va a llevar al conocimiento científico. Ay, gracias. Ya, ya, esa era la idea que quería decir. Bueno, después de todo este choro que me eché, de Richard Reid, como ya se nos está yendo el tiempo, se los voy a poner en la siguiente clase, porque si no, no vamos a alcanzar a revisar todo lo que tenía para hoy. Entonces, tipo de conocimiento. Hay una clasificación general según la manera de cómo se genera el conocimiento, el empírico y el científico. Pero hay otros tipos de conocimientos más específicos y particulares como el artístico y el religioso. Por ejemplo, tenemos el empírico, el conocimiento empírico, que es aquel conocimiento que obtenemos de la vida cotidiana, en la convivencia del día a día que nos enseña la familia, la escuela, el barrio, la colonia, ¿sale? Bueno, aquí nada más está como el conocimiento científico y el empírico, y ahorita les voy a poner un video que tiene que ver con más tipos de conocimientos. Pero fíjense, por ejemplo, en el conocimiento empírico se supone que va como de generación en generación. Entonces, pareciera que en este conocimiento empírico que viene de la oralidad y de la experiencia, mmm, no tiene un método o no tiene un rigor específico. Pero, por ejemplo, si aprendemos a hacer una sopa o aprendemos a hacer un guisado o aprendemos a hacer un pozole, que tenía que ver con este video, finalmente sí va a tener una técnica, ¿no? Una forma de hacer con ciertos pasos que hay que cubrir, pues para que pueda salir bien. No quiere decir que sea el único o sea, para que quede así como la única forma de hacer las cosas. Estoy hablando con lo que respecta a la cocina o los platillos, la gastronomía, pues la comida.
Eh, Sin embargo, sí va a tener una forma de hacerlo, porque si no llevas una forma de hacerlo, pues puede ser que no salga bien. Entonces, nada más hay que recordar ese video porque de verdad no quiero spoileárselos. Y si no, pues búsquenlo ustedes también. Busquen Richard Ray, pozole receta, por favor. Y ya. Entonces, antes de que se me acabe la clase, voy a ir al video de los conocimientos científicos, porque son muchos tipos de conocimientos. Y bueno, nada más, no, ese no lo voy a parar, porque luego en los otros videos lo paro y les hablo un poco. Más bien, lo que voy a hacer es que ustedes más bien traten de ver cuántos tipos de conocimientos hay, cuántos se encuentran y ver de qué tratan cada uno. Tampoco es que me lo digan, ¿verdad? Pero sí, tratemos nada más de recuperar cuántos tipos de conocimientos hay. Conocimiento explicados. Como seres humanos buscamos conocer y comprender la realidad interpretándola desde diferentes perspectivas. Por eso existen distintos métodos de enfoque para obtener información del mundo que nos rodea. Y para esto existen muchos caminos. ¿Pero caminos para qué? Justamente para el conocimiento. ¿Pero qué es el conocimiento? Bueno, el conocimiento se refiere al conjunto de experiencias, sensaciones y reflexiones que conllevan al razonamiento y el aprendizaje. Esta puede ser una definición ya que es un poco más complejo que eso, ya que el fenómeno del conocimiento se estudia desde la antigüedad hasta nuestros días. Platón fue uno de los primeros filósofos y pensadores en intentar describir el conocimiento, diferenciándolo de lo que no es, y también fue de los primeros en considerar que el conocimiento es lo realmente verdadero. Platón postuló 3 grados de conocimiento. El primero sería el conocimiento, denominado como lo que es, según Platón, lo real. El siguiente sería la ignorancia, lo que no es, o sea, lo irreal. Y el último sería la opinión, según Platón, lo que está entre el ser y la nada. Descarga el pack de Boca Stickers. Want to fresh? Trident, el mundo necesita un refresh. Por tanto, podríamos decir que el conocimiento busca razonar y describir la realidad. Por eso nace. A continuación conoceremos algunos tipos de conocimiento, características y
Perdón, me desconecté, o sea, como que se me fue el internet, me tuve que mover de lugar. Entonces, ahorita lo vuelvo a poner. Cielo, lo cual no es totalmente probable, ni un factor suficiente para decir que exactamente va a llover. Conocimiento religioso o revelado es un tipo de conocimiento que proviene de la fe y las creencias de las personas. Los datos reflejados y considerados verdaderos por este tipo de conocimiento no pueden ser demostrados ni falseados a partir de lo observable, de manera que son deducidos a partir de la interiorización de varios dogmas religiosos. Un ejemplo sería atribuir a Dios cosas explicables por otros medios. Conocimiento lógico es aquel conocimiento que usa la comprensión coherente de ideas que se relacionan y que generan una conclusión. Se caracteriza por ser deductivo y aplicar el pensamiento lógico y comparativo, así como conllevar a posibles soluciones. Un ejemplo podría ser: todos los jueves tengo clases de guitarra, hoy es jueves, así que tengo clases de guitarra. Una deducción evidentemente lógica, pero que precisamente nos representa ese tipo de pensamiento comparativo. Conocimiento indirecto se obtiene a partir de otras informaciones que se posean, por lo que no se hace necesario estar frente del objeto del cual se hace referencia. Por ejemplo, cuando un estudiante sabe sobre qué trata el sistema circulatorio, gracias a que ha leído sobre él en su libro de matemáticas, donde vio ciertos detalles. Conocimiento directo es un tipo de conocimiento que se adquiere tras la experiencia directa con un objeto o situación. Se obtiene por medio de los sentidos, por tanto, está sujeto a la interpretación personal. Este tipo de conocimiento no se debe confundir con el conocimiento intuitivo, ya que este deriva de las experiencias anteriores. Un ejemplo de un conocimiento directo sería, por ejemplo, ver llover por primera vez. Conocimiento empírico es aquel que se adquiere a través de la observación y la experiencia personal y demostrable, sin que sea necesario aplicar algún método de investigación o estudio. Por esta razón, el conocimiento empírico puro no existe, y esto se debe a que todas las personas estamos influenciadas en cierta medida por nuestras creencias y entorno donde nos desenvolvemos. El conocimiento empírico puede ser el reconocer los sabores de los alimentos. Esto basado en observaciones meramente personales e interpretativas que variarían de persona en persona. Conocimiento filosófico. Este tipo de conocimiento parte de la reflexión, la observación y el diálogo sobre la realidad, el contexto donde nos encontramos, la experiencia que vivimos, los fenómenos naturales, culturales, sociales y políticos, entre otros. Asimismo, es un conocimiento que puede derivarse del pensamiento, producto de diferentes reflexiones o análisis. Un ejemplo sería el estudio de la ética o la moral. Conocimiento científico. Este tipo de conocimiento se caracteriza por presentar de manera lógica y organizada la información acerca de fenómenos demostrables. Por tanto, se apoya en teorías, leyes y fundamentos a fin de comprobar el de manera que se pueden elaborar conclusiones o hipótesis que incentiven nuevas investigaciones, análisis críticos y desarrollos tecnológicos. Asimismo, posibilita la creación de nuevos modelos o teorías. Como ejemplo, podríamos tener
la evolución biológica, la cual cuenta con sus teorías e investigaciones que han comprobado a lo largo del tiempo la misma evolución. Conocimiento matemático. Este tipo de conocimiento revolucionó el pensamiento junto con el conocimiento científico, ya que nos ayudó a hacer relaciones entre los números y las representaciones exactas de la realidad. Se caracteriza por presentar un tipo de razonamiento abstracto y lógico, en el que se establecen fórmulas matemáticas y se relacionan con el conocimiento científico. Ejemplos tenemos muchísimos, como dar valor a las magnitudes o tener fórmulas que describen fenómenos físicos. Otro tipo de conocimiento que podría estar relacionado sería también el conocimiento tecnológico. Estos últimos. Y a continuación, ¿qué te parece si reflexionamos sobre el conocimiento? El conocer consiste en el esfuerzo humano por apropiarse de lo que los griegos llamaban la verdad de la realidad, para construir las verdades humanas, siempre aproximadas a la verdad propia de las cosas. El ser humano se aventuró mediante diferentes modelos de pensamiento a explicar su realidad. Hoy, el método científico toma lugar como la forma más valorada que tiene el ser humano de descubrir la verdad, pues desde su desarrollo nos ha ayudado a avanzar enormemente como sociedad. Sin embargo, cabe señalar que al elevar este tipo de conocimiento sobre otros, hemos dejado de lado muchas cuestiones que complementan al ser humano, como el estudio de su propio comportamiento, que también abarca la filosofía, conocimiento que evidentemente hoy nos hace falta. Y aún más, nos hace falta integrarlo. Por lo que de esto debemos aprender y saber que existen distintas maneras de entender el mundo, quizás unas más acercadas a la verdad que otras, pero en sí, el conocimiento es solo una de las representaciones de la existencia. En la vida se vive de todo, pero no siempre se aprende de todo. Por eso te invito a que seas una persona capaz de integrar los conocimientos del día a día en tu persona mediante la reflexión. Que el conocimiento esté vivo en tu vida y que te cultives diariamente, ya que a través del conocimiento puedes hacer grandes cosas. Conoce sobre la ciencia, conoce sobre tu persona, aprende de tu escuela, de tu familia, de tus amigos y llévate lo mejor. Al final del día, con todo ese conocimiento en tu cabeza, serás tú el que separe qué te sirve y qué no. Es cuando aprenderás a ser una persona con criterio, que sabe manejar el conocimiento para su provecho. De esta manera entenderás que si bien está bien aprender de la ciencia, ya que es fascinante, también te darás cuenta que es fascinante aprender de todas las áreas del conocimiento. Ser una persona autodidacta y curiosa que busca conocer el mundo y cómo ser mejor para el mundo, pues el objetivo de la formación en el conocimiento es formarte a ti como persona, pues humanos hay muchos, pero personas pocas. La persona es entonces un individuo humano, pero considerado como sujeto autoconsciente, racional y moral. El conocimiento viene, la sabiduría se queda. Yo soy Jorge Cifuentes y esto es El Autodidacta. Bueno, muy bien. ¿Pudieron checar cuántos tipos de conocimientos se mencionan? Todavía hay más, pero da un cierto número de... A ver si se acuerdan. Ahí donde estoy. Acá. Ok. Fíjense que ya no voy a poner mi cámara porque se me empezó a acabar el internet.
creo que tampoco están ya los subtítulos. Ay, no, ya no están los subtítulos. A ver, nada más para terminar. Subtítulos. En español, ok. Bueno, ya nada más para terminar. La clase pasada estábamos hablando sobre el planteamiento del problema, porque fíjense, o sea, de todo lo que vimos para poder investigar desde dónde nace la curiosidad de querer investigar, desde dónde nace esta curiosidad que nos lleva a investigar, nos lleva a querer intervenir nuestra realidad, ¿sale? En esta intervención que hacemos para poderla mejorar, nos va a surgir o nos va a llevar a que podamos observar esa realidad. Y en esa observación de la realidad van a surgir preguntas, que es de todo lo que he hablado en esta sesión, para poder entender que necesitamos hacernos preguntas que nos llevarán a un planteamiento del problema, ¿sale? En este sentido, si nos planteamos un problema o nos preguntamos, hacemos nuestras preguntas de investigación, eso nos va a llevar a que podamos desarrollar investigación, que al final de cuentas, ¿para qué queremos desarrollar investigación? Pues, ¿qué creen? Lo necesitamos para generar conocimiento. Entonces, todo lo que se ha visto a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, a lo largo de la vida del mundo, ha sido por preguntarse cosas, por preguntarse cómo es que no hay plantas en las montañas, cómo es que, de dónde surge el agua de los ríos, ¿no? Estas pequeñeces o estas preguntas que pudieran ser a lo mejor muy simples, pero que llevan a poder investigar a las personas, ¿sale? Y entonces, cada invento que ha surgido, cada situación que ha sido para mejorar la vida de las personas, ha sido justamente, pues, por las preguntas de investigación y por los planteamientos de problema. Ahora bien, han habido situaciones en la ciencia que no han sido del todo las mejoras que necesitamos y que han servido para destruir, como por ejemplo las armas, como por ejemplo pues, las armas de destrucción masiva. Les sugiero que vean esta película de... déjenme ver cómo se llama. Déjenme desconectar tantito los subtítulos para que no se ponga todo así. ¿Cómo se llama esta película? Ya llegamos al tiempo. Ay, no me acuerdo, pero se las digo la siguiente clase. O sea, la tengo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo cómo se llama. Ay, ¿cómo se llama esta película? ¿Y saben qué? Va a acabar la clase y me voy a acordar. Bueno, entonces, ya rápidamente, porque ya se me fue el tiempo, rápidamente. Recuerden entonces que el planteamiento del problema es hacernos preguntas de investigación, preguntas que tengan que ver con causas, con síntomas, con diagnósticos, características, estadísticas, cambios importantes en esa situación. Y sobre todo, nada más me voy a quedar ahí, sobre todo, que el planteamiento del problema nos va a llevar
a la hipótesis. Es decir, del planteamiento del problema surge la hipótesis, ¿sale? La hipótesis va a venir de una suposición de lo que estamos planteando. Entonces, la hipótesis surge a raíz de la intuición que sobreviene al investigador cuando ha observado con atención e interés los hechos y la información consignada. Bueno, ahí está hablando de un marco teórico, pero sobre todo el planteamiento del problema o la hipótesis va a venir de ese planteamiento del problema. Tiene que tener un carácter hipotético, sí, porque debe expresarse como una suposición, una respuesta provisional, pero recuerden también que es una afirmación en presente, ¿sale? Relación entre dos fenómenos. Su redacción debe expresar como relación dos variables, por ejemplo, a menor grado de escolaridad, mayor índice de delincuencia, etcétera, ¿no? En esta zona. Acuérdense que también tiene que haber un contexto. Tiene que tener una compatibilidad y una verificabilidad. La compatibilidad con la hipótesis es que tenga estos principios científicos comprobados, o sea, que se pueda comprobar. Y verificabilidad que sí pueda tener una, pues someterla a prueba, o sea, que sí tenga que sí se pueda verificar que suceda, ¿sale? Si no es verificable y no es compatible y no tiene un carácter hipotético, lo que va a pasar es que no es una hipótesis, ¿sale? Y con esto termino. No sé si tengan alguna duda. Eunice, muchas gracias por escribir ahí, conocimiento científico, filosófico, religioso, empírico. Muy bien. ¿Alguna duda que tengan sobre las actividades de esta semana? No. Perfecto. Vamos a descansar. Buenas noches. Que tengan bonito fin de semana. Las leo y los leo. Cuídense mucho. Gracias, igualmente. Linda noche. Gracias. Buenas noches, Carlos. Gracias, Eunice. Gracias. Ay, ¿quién está? A ver. El Daí. Gracias, el Daí. Buenas noches.